Buenos días, chiquillos. En la clase de hoy veremos Neurofisiología Sensorial 2, donde nos enfocaremos en los sentidos del olfato y del gusto. Si hablamos de los sentidos del olfato y el gusto, nos vamos a referir a sentidos llamados como sentidos viscerales, ¿ya? Esto porque tienen un estrecho vínculo con el sistema digestivo. Es lógico que el olfato y el gusto se relacionan con nuestra alimentación. Si bien estos dos sentidos son clasificados como dos sentidos aparte, lo cierto es que ellos se relacionan, puesto que el olfato influye directamente en la percepción del gusto. Es así como, por ejemplo, cuando nosotros comemos y nos tapamos la nariz, podemos darnos cuenta de eso, la percepción del sabor disminuye, así como también el olfato en sí requiere que la sustancia que está siendo olida tiene que entrar en la mucosa, en el mucus de la cavidad nasal para poder ser percibido el estímulo, ¿ya? Entonces, los sabores de numerosos alimentos son en gran parte una combinación entre el gusto y el olor. Tanto el olfato como el gusto son percibidos a través de quimiorreceptores, ¿ya? Estos quimiorreceptores, que son por supuesto exteroreceptores, porque nos entregan información del exterior, son estimulados por moléculas que van a estar, como les dije, disueltas en el moco nasal en el caso del olfato o disueltas en la saliva en el caso del gusto. Entonces, en las imágenes de abajo podemos ver a grandes rasgos las dos estructuras involucradas en la recepción del estímulo olfatorio y en la recepción del estímulo gustativo. En el caso de la recepción del olfato, esto se percibe a través de las neuronas olfatorias, las cuales van a estar organizadas en un epitelio olfatorio, el que se puede ver en la imagen. En cambio, por otro lado, la percepción del gusto se va a recepcionar a través de la pupila gustativa, donde nosotros vamos a ver las células gustativas, que no son clasificadas como neuronas, pero que finalmente sí actúan como tal, y que tienen prolongaciones hacia afuera de la pupila gustativa con estos pelos gustativos, que son los que finalmente recepcionan a las diferentes sustancias químicas que nos van a provocar las sensaciones de gusto. Entonces, si nos enfocamos en el gusto, la gustación o sentido del gusto es evocada por receptores que son estas papilas gustativas. Estas papilas gustativas tienen una forma característica de barril y están ubicadas principalmente en la superficie dorsal de la lengua. Cada papila gustativa consta de 50 a 100 células epiteliales, las cuales están especializadas con estas microvellosidades que les comenté anteriormente, largas que se extienden a través de un poro en la papila gustativa hacia el ambiente externo, donde estas microvellosidades van a estar bañadas en saliva. Las células gustativas son clasificadas como células neuroepiteliales, ¿ya? Estas células neuroepiteliales no son neuronas, pero se comportan como tales, ya que quedan despolarizadas cuando se estimulan de manera apropiada y producen un potencial de acción, el cual libera neurotransmisores, los cuales estimulan a las neuronas sensoriales que se encuentran en la parte inferior de la imagen, las cuales van a comenzar, digamos, con el impulso nervioso. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la estructura de esta papila gustativa, donde podemos ver el poro gustativo, las microvellosidades gustativas, que es donde se recibe el estímulo. Estas microvellosidades forman parte de la célula gustativa, la cual está estrechamente relacionada con la fibra nerviosa sensorial. Como les dije anteriormente, es este pelo gustativo, el cual, si bien no es una neurona, se despolariza al encontrar el estímulo indicado y produce un potencial de acción, el cual libera neurotransmisores y esto estimula a estas neuronas sensoriales, las cuales
conducen el impulso nervioso. Ahora, el gusto es un sentido especializado, el cual consta aproximadamente de 10.000 papilas gustativas, las cuales son cuerpos ovoides que tienen una estructura de 50 a 70 micrómetros. Cada papila gustativa posee 4 distintos tipos de células: células basales, células oscuras, células claras e intermedias. Los últimos 3 tipos de células también se conocen como células gustativas tipo 1, 2 y 3. Con respecto a los sabores tienen 5 clasificaciones, los cuales son dulce, ácido, amargo, salado y umami, ¿ya? Estos 5 sabores, por supuesto que pueden dar combinación entre sí, y como se dijo anteriormente, también van a estar influidos por el olfato, ¿ya? Muy comúnmente se describe aquí en la imagen que se encuentra al centro, ¿cierto?, de colores, que las diferentes zonas de la lengua van a tener las diferentes papilas gustativas, las cuales perciben los distintos tipos de sabores. Esto en sí es cierto, pero a su vez no de manera tan cerrada, ¿ya? Porque si bien, por ejemplo, en la punta de la lengua nosotros vamos a tener mayor capacidad de percibir sabores dulces, también lo vamos a ser capaces de percibir en los costados de la lengua o al fondo de la lengua, ¿ya? Esto porque las papilas gustativas tienen varias cientos de células gustativas, los cuales en cada papila gustativa vamos a encontrar de los 5 tipos, ¿ya? O sea, capaces de percibir los 5 diferentes sabores. Ahora bien, según la zona de la lengua, por supuesto que cada papila gustativa va a tener predominantemente un tipo de célula capaz de percibir un sabor en específico, ¿ya? Una cosa es, por un lado, hablar de la papila gustativa, que es esta estructura pequeña de 50 a 70 micrómetros, y otra es hablar de las papilas de la lengua. Las papilas de la lengua son estas diferentes circunvoluciones, las cuales nosotros podemos verlas de manera macroscópica, las podemos ver a simple vista, ¿ya? Y estas papilas de la lengua hay de 3 tipos: las circunvaladas, las foliadas y las fungiformes, las cuales van a estar ubicadas en lugares específicos de la lengua. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, la papila fungiforme va a caracterizarse por estar en la punta de la lengua, mientras que en general, a medida que se va llegando al fondo de ella, vamos a encontrar las circunvaladas y las foliadas. Con respecto al sabor umami, este viene del término japonés que significa sabroso, ya relacionándolo con un sabor a carne. Y este se produce principalmente por el estímulo a través del aminoácido glutamato, ¿ya? En esta imagen tenemos las 5 categorías principales del gusto con sus células gustativas y cómo se producen finalmente los estímulos que llegan a una neurona sensorial, que llegan a la estimulación de una neurona sensorial, ¿ya? Entonces, en primer lugar vamos a hablar de 2 sabores en particular, que son el salado y el ácido. Esto porque tanto el salado y el ácido funcionan a través de la apertura de canales iónicos, mientras que los sabores dulce, umami y amargo se transmiten a través de receptores acoplados a proteína G, ¿ya? Esas son como las 2 grandes separaciones de estas células gustativas. Hablando específicamente del sabor salado, es el sodio el que genera el que provoca la estimulación de este receptor, ¿ya? Siempre el sodio es el que genera esta sensación de salado. De hecho, por ejemplo, la sal de mesa es el cloruro de sodio, y de hecho, al unirse el sodio a otros iones, como es en el caso del cloruro de sodio, este aumenta la capacidad del sabor
salado, de estimular el sabor salado. Entonces, cuando nosotros percibimos sal en una célula gustativa, esta va a provocar una despolarización. Esa despolarización va a migrar al interior de esta célula transmitiendo este potencial de acción, el cual va a abrir canales de calcio. Este calcio va a entrar a la célula gustativa provocando la liberación de neurotransmisores. Esta liberación de neurotransmisores va a estimular a la neurona sensorial, la cual va a transmitir este sabor salado. Ahora bien, en el caso del sabor ácido es bastante similar a lo que ocurre con el salado, solamente que la molécula que lo provoca es el ion hidrógeno, ¿ya? El ion hidrógeno es justamente lo que genera los ácidos, ¿ya? Siguiendo, por ejemplo, con el ejemplo del cloruro, el ácido clorhídrico es la combinación de estos dos iones y todo lo que esté combinado finalmente con un ion hidrógeno va a ser un ácido, al igual que todo lo combinado con sodio va a ser una sal. ¿Ok? Cuando nosotros recepcionemos este ion hidrógeno, este va a provocar una despolarización en la célula gustativa, lo cual va a abrir los canales de calcio y estos canales de calcio van a liberar nuevamente neurotransmisores, los cuales van a estimular a la neurona sensorial para la provocación del estímulo que a la larga va a generar el sabor ácido. Ahora sí continuamos, ahora sí continuamos con el sabor dulce y umami. Estos son células que en su transmisión del estímulo tienen involucrada proteína acoplada a proteína G, ¿ya? El dulce y umami va a ser siempre estimulado en general por azúcares. Estas azúcares van a unirse al receptor, el cual va a estar unido a una proteína G, el cual va a dar origen a un segundo mensajero, el cual lo que va a provocar va a ser el cierre de los canales de potasio. Esto va a provocar una despolarización también en esta célula gustativa, lo cual va a generar la liberación de un neurotransmisor, lo cual va a estimular a nuestra neurona aferente, ¿ya? Caso similar a lo que ocurre con el sabor amargo. En este caso, el estimulador es la quinina. Como ejemplo, aunque existen más, esta quinina va a tomar este receptor, el cual también va a estar acoplado a una proteína G, va a también generar un segundo mensajero, lo cual va a provocar que se libere calcio a partir del retículo endoplasmático. Este calcio liberado dentro del citoplasma de la célula gustativa lo que va a provocar es la liberación de estos neurotransmisores, lo cual va a estimular a la neurona sensorial. ¿Ok? Entonces, a muy grandes rasgos, los sabores salados y ácidos son percibidos a través de la apertura de canales iónicos, mientras que el dulce, umami y amargo es a través de transmisión por segundos mensajeros por proteínas, por receptores acoplados a proteína G. Bueno, y posterior entonces a cuando se recepciona este estímulo en la lengua y en la faringe, donde también se ubican algunas papilas gustativas, estas se transforman a través de diferentes nervios hacia el bulbo raquídeo. Y desde ahí estas se proyectan hacia el tálamo, el cual en el fondo sirve como un verdadero tablero de mando para dirigir esta información sensorial hacia la corteza cerebral. Las neuronas de tercer orden que se encuentran en el tálamo transportan esta información del gusto hacia la corteza gustativa primaria, en la ínsula, y es ahí donde se transmiten hacia la corteza somatosensorial. Esta corteza somatosensorial, que es la parte dedicada a la lengua, va a ser la que va a llevar la información hacia la corteza prefrontal, donde al fin vamos a tener las asociaciones entre el gusto y la posterior percepción del sabor. Ahora viendo el siguiente sentido, el olfato, este funciona de una manera bastante similar a la que funciona
el gusto, ¿ya? El aparato olfatorio consta de células receptoras, las cuales sí son neuronas, de hecho son neuronas bipolares, consta también de células de sostén y de células madre basales. Estas células madre son células que generan nuevas células receptoras cada 1 o 2 meses para reemplazar a las neuronas que se encuentran dañadas por exposición al ambiente. Cada neurona sensorial bipolar tiene una dendrita que se proyecta hacia la cavidad nasal, donde termina en una protuberancia que contiene los cilios, ¿ya? Como se puede ver aquí en la imagen. Los receptores olfatorios son receptores acoplados a proteína G. Esto significa que antes de que la molécula odorante se una al receptor, el receptor se relaciona con una de las 3 subunidades de la proteína G, ¿ya? Al igual que lo hacía en el gusto. Cuando una molécula odorante se une a su receptor, estas subunidades se disocian y se mueven en la membrana plasmática hacia la adeninatociclasa, activando esta enzima y provocando finalmente una liberación de un neurotransmisor y por ende un impulso nervioso. Entonces, con respecto a la vía neural para la olfacción, el epitelio olfatorio contiene neuronas receptoras que hacen sinapsis con neuronas en el bulbo olfatorio. La sinapsis ocurre en estructuras rodeadas llamadas glomérulos. Las neuronas secundarias, conocidas como células con penacho y células mitrales, transmiten impulsos nerviosos desde el bulbo olfatorio hacia la corteza olfatoria en los lóbulos temporales mediales. Note que cada glomérulo recibe aferencias provenientes de solo un tipo de receptor olfatorio, al margen de dónde están ubicados los receptores en el epitelio olfatorio. ¿Sí? Por eso se ven destacados en la imagen de color verde cierto tipo de receptores olfatorios, los cuales van hacia un glomérulo, y detectados de color naranja los otros receptores olfatorios, los cuales van hacia otro glomérulo. Entonces aquí podemos ver la vía, ¿cierto?, donde nosotros encontramos el bulbo olfatorio. Yendo al detalle de esa estructura, se puede distinguir las células receptoras olfativas, la placa cribiforme del hueso etmoides y el bulbo olfatorio, que es donde se provoca esta conexión entre las células receptoras y estas neuronas aferentes, ¿ok? Desde ahí viaja entonces en proyecciones hacia el sistema límbico, luego viaja hacia el tálamo, donde finalmente termina en la corteza orbitofrontal, donde se genera la percepción de el olfato. Hay que decir que esa órbita prefrontal es también donde se interpretan los sabores. Por lo tanto, como se dijo al principio de esta clase, el olfato y el gusto están estrechamente relacionados. Ahora, ¿de qué manera el encéfalo humano va a ser capaz de percibir tantos olores diferentes si supuestamente cada axón sensorial transporta solamente información de un solo receptor? Y de hecho son solamente 350 tipos de receptores olfatorios. Es decir, solamente hay 350 olores. La verdad es que evidentemente no. El encéfalo en algún momento debe integrar todas estas sensaciones y hacer una interpretación de ellas, ¿ya? En el libro Fox se menciona como que el encéfalo lo que hace es como una interpretación de un patrón tipo una huella dactilar, ¿ya? Por ejemplo, un olor característico de una flor va a generar un cierto patrón de estímulo nervioso, el cual va a traducirse en ese olor en específico. ¿Ok? Ahora, con respecto a las vías olfatorias, a diferencia de otras modalidades sensoriales, ¿cierto?, las que hemos visto, en general llegan primero al tálamo y desde ahí se transmiten hacia la corteza cerebral. En este caso, como podemos
ver en la imagen, hay varias vías de estas vías olfatorias que se transmiten directamente hacia la corteza cerebral, ¿ya? Ahora podemos ver este esquema, que es un esquema de la vía olfatoria, y que dice que, bueno, la información que se transmite desde el bulbo olfatorio a través de los axones de las células mitrales y en penacho, que establecen un relevo en la vía olfatoria lateral, las células mitrales se proyectan a 5 regiones de la corteza olfatoria: el núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme y las áreas de la amígdala y la corteza entorrinal. Las células en penacho se proyectan hacia el núcleo olfatorio anterior y el tubérculo olfatorio. Las células mitrales del bulbo olfatorio accesorio se proyectan únicamente hacia la amígdala. La distinción consciente de los olores depende de la neocorteza, corteza orbitofrontal y frontal. La corteza orbitofrontal y frontal es en la parte más moderna de nuestro cerebro, en la que nos entrega las funciones más complejas, como de la planificación, la organización, y entre ellas también, por ejemplo, las interpretaciones emocionales, ¿ya? Es por eso que si esta información olfatoria, como esta información olfatoria llega a esta parte del cerebro, nosotros, por ejemplo, podemos recordar a través de los olores, ¿ya? Tienen una carga emocional muy alta para nosotros. Bueno, chiquillos, eso sería la clase de gusto y olfato. Esto lo pueden revisar en el libro Fox, en el capítulo de fisiología sensorial. Y en realidad es bastante breve, son más o menos unas 5 páginas de las cuales fue sacada esta clase, ¿ya? Así que eso, chiquillos, muchas gracias y que les vaya muy bien.